En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes. Sí. Agradecer a todos y todas la presencia de aquí, especialmente a los organizadores, por este evento tan grande e importante, realizado en momentos particularmente difíciles por los que están atravesando. Por eso mi presencia, quiero agradecer muy especialmente el hecho de poder estar compartiendo con ustedes estos momentos. El tema que nos convoca, emergencias y emergente, tal como dice la convocatoria a la reunión, tiene una doble valencia. Es decir, por un lado, emergencia de surgir, y por otro lado, emergencias de urgente. Esa doble valencia que tienen en la lengua portuguesa, también la tiene en la lengua española. ¿Me comprenden? Porque debo pedir disculpas porque voy a hablar despacio porque mi portuñol es pésimo y entonces les pido disculpas. Voy a tratar de jugar con esos dos sentidos de la emergencia, en tanto urgencias del presente y emergencia en tanto que emerge, surge como surgimiento. Quiero empezar contándoles una anécdota. Hace unos años atrás, hará unos 3, 4 años atrás, un amigo mío, muy amigo mío, un politólogo y sociólogo, me confesó con muchísima vergüenza que él era creyente, es decir, creía en Dios. En septiembre de 2017, hace muy poco tiempo atrás, los gendarmes argentinos, ¿está bien? ¿Se escucha bien? Si hay alguna palabra que digo, gendarme, ¿se entiende? Sí, sí. Ah. Acá, ¿así? Ahí está. En septiembre de 2017, los gendarmes argentinos entraron en territorio sagrado mapuche para buscar a Santiago Maldonado, que había sido asesinado. Una orden judicial les impidió el paso. Voces indignadas se alzaron preguntando cómo un territorio sagrado de una etnia minoritaria podía impedir el paso de gendarmes que representaban una fuerza del Estado Nacional. En la diapositiva se pueden ver los gendarmes y lo que es el territorio ocupado actualmente por los mapuches. En junio de este año, creo que les habrá llegado la noticia, se realizaron multitudinarias marchas con el hashtag Ni Una Menos a favor de la despenalización del aborto en Argentina. Es decir, uno de los símbolos era el pañuelo verde que los caracterizaba y se conoció la marcha como la Marea Verde. Junto a los pañuelos verdes marcharon también pañuelos naranjas, simbolizando el pedido de separación entre la Iglesia y el Estado. Se pedía por un Estado laico. Como pueden ver, la simbolización de un lado la Iglesia, del otro lado el Estado. El 30 de septiembre de este año, es decir, hace muy poco tiempo atrás, algunos diarios argentinos, no todos, daban la noticia de que los restos del cacique Calfulcurá, que se ve en la diapositiva, serían devueltos a las comunidades mapuches.
Los restos están hace 140 años en el Museo de La Plata. El Museo de La Plata disponía hasta hace muy poco tiempo de una sección dedicada a la historia natural y antropología, en la que se exhibían los restos óseos de los mapuches, tehuelches, araucanos, que fueron apresados durante la llamada conquista del desierto. Bueno, ¿qué presupuesto común atraviesa todos estos ejemplos? ¿Qué es lo que une la vergüenza de la confesión de mi amigo, el politólogo, con la marcha a favor del aborto y la vitrina en la que se exhiben los mapuches? ¿Qué desafíos atraviesan estos ejemplos para la propuesta que hoy nos convoca? La emergencia, la urgencia de contar con herramientas que nos ayuden a explorar los nuevos mundos que también están emergiendo. Hace ya unos años que el centro de mi pesquisa gira en torno al tiempo histórico. Primero en clave de memoria, luego indagando qué sea el pasado histórico, qué es propiamente ese pasado que llamamos histórico. Ahora bien, quisiera en esta ocasión relacionar el tema del tiempo propio de la historia con las emergencias, con las urgencias que como intelectuales nos apelan. En primer lugar, parto del convencimiento que la actividad principal de los historiadores e historiadores no es la de impartir enseñanzas acerca de lo que ocurrió en el pasado, no es transmitir conocimientos acerca del pasado. La actividad fundamental de las historiadoras y de los historiadores, como así también de todos aquellos que nos dedicamos a las humanidades y ciencias sociales, es desarrollar fundamentalmente una actividad crítica y específicamente en lo que a la historia se refiere, mostrar la esencial contingencia del mundo que construimos. Es decir, que ninguno de los conceptos con que construimos lo que nos rodea son estables, como mundo, sujeto, sí mismo, incesto, violación, derechos humanos, sagrado, profano. Que todo lo que habita en el presente se evanecerá. En palabras de White, la crítica significa prestar atención a la inmanente evanescencia de todas las cosas. Ahora bien, ¿cómo se relacionaría esta actitud crítica con una investigación tan teórica y tan alejada aparentemente como la del tiempo histórico y las urgencias con las que nos demanda nuestro presente? En la investigación que llevo a cabo encontré un concepto, políticas del tiempo, que considero que es una buena herramienta crítica, que metodológicamente nos puede servir de guía. ¿Qué son las políticas del tiempo? Las políticas del tiempo son actos lingüísticos que realizamos con el tiempo, un poco siguiendo la idea de Austin de cómo hacer cosas con las palabras, es cómo hacemos, cómo fabricamos cosas con el tiempo. Las políticas del tiempo cualifican al pasado, al presente y al futuro. Un tiempo cronológico meramente cuantitativo que se constituya en parámetro desinteresado y objetivo de las actividades humanas es impensable. Y aun cuando lo fuese, sería resultado de lo que aquí denomino políticas del tiempo. El término política no debe ser entendido como sinónimo de ideología o valores políticos, sino como una forma de autoridad que en el caso específico del tiempo determina qué o quiénes pertenecen al presente, quiénes son mis contemporáneos.
Las políticas del tiempo consisten en un conjunto de operaciones que a la vez que sancionan lo que es propio o característica del presente, constituyen un otro, excluyéndolo, ya sea diacrónica o sincrónicamente, de ese presente. El otro no es mi contemporáneo. El otro pertenece al pasado, pertenece a un lugar que no es el presente. El presente es el privilegiado. Voy a dar rápidamente unos ejemplos. Ahí tenemos a Sofía en una foto que fue publicada en 2007 que dice: el robot más avanzado, prestemos atención que luego les voy a dar, voy a encarnar esas palabras, el robot más avanzado del mundo. La siguiente, por favor. Leemos en una noticia publicada el 4 de agosto de 2013 acerca de Cuba. No la puedo leer bien de acá. Dice, Fidel y Raúl legarán un pasado distinto e intolerante. Bueno, ustedes lo pueden leer. La palabra que quiero marcar en ese texto, en esa noticia, es la palabra atrasado, ¿no? En la diapositiva anterior teníamos la palabra avanzado y en esta tenemos la palabra atrasado. La próxima, por favor. Esta también es una noticia publicada por El País. El País es una fuente inagotable de políticas del tiempo, como lo llamo yo, que habla acerca de la desigualdad de géneros y habla acerca del avance, el avance y el cumplimiento del desarrollo de toda la humanidad. La próxima, por favor. No podía faltar Bolsonaro. Hablamos del regreso al pasado en el país del futuro. Si uno lee brevemente, eso lo busqué por internet, si uno lee brevemente, verá, vamos a ver que se habla del país del futuro y regreso al pasado, uno con connotación positiva y otro con connotación negativa. El punto que quiero tratar hoy es por qué el atrás, el pasado, tiene connotación negativa y por qué palabras como avanzar, que uno podría decir, bueno, avanzar, estoy avanzando espacialmente, avanzar, futuro, tienen connotación positiva. Vamos a ver cómo fabricamos esas cosas con el tiempo. Otro caso, que esto también esto ocurre en Argentina y también en Brasil. Los viejos billetes argentinos representaban los héroes, las tradiciones, los héroes nacionales de nuestra historia nacional. La siguiente. Fueron reemplazados durante el gobierno de Macri, el presente gobierno, por animales. La siguiente, ahí tenemos, bueno, no puedo recordar de a qué animales se trata, pero creo, no, eso no. Regresa. No, para atrás. No, para atrás. Perdí la sorpresa de las diapositivas. Ahí, déjalas ahí. Ahora bien, las políticas del tiempo son acciones sobre el tiempo más o menos reconocidas como tales, que construyen un otro al excluirlo del presente.
Así vemos, por ejemplo, que en el caso de Sofía, Sofía está mejor ubicada en el futuro, es no propia del presente, sino propia de un futuro. Bolsonaro es más propio de un pasado que se lo ve como atrasado. Los billetes tratan de borrar un pasado que tenga que identificar con los héroes nacionales a través de una flora y fauna que nosotros no podríamos identificar. En este trabajo me voy a referir a una forma de hacer cosas con el tiempo, que es muy común encontrar en manuales de enseñanza de la historia en el nivel medio, también en el nivel universitario, y que se reflejan muchas veces en la currícula y en los planes de estudio universitarios, afortunadamente cada vez menos. La pregunta es, la próxima, por favor. La pregunta lo tomé también de internet, es una periodización muy común, de la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, que incluye también una flecha en el tiempo. La flecha se supone que se dirige hacia el futuro y la parte de atrás que queda, lo atrasado, es el pasado. Lo que intento mostrar, que esta forma de cortar el tiempo en pedazos, como decía Le Goff, es una forma de periodizar resultado de cómo el siglo XIX europeo, sobre todo francés, experimentó su propio presente, porque es el presente el lugar donde se llevan a cabo estas políticas del tiempo. Originalmente, contemporáneo, que deriva de contempore, significó ocurrir o vivir en el mismo periodo de tiempo. Así deben entenderse frases tales como Aristóteles fue contemporáneo de Platón y Alejandro, o Churchill fue contemporáneo de Hitler. Es decir, el adjetivo contemporáneo relaciona acontecimientos que ocurren en un mismo tiempo. En este sentido aparentemente casi cronológico del adjetivo contemporáneo y que se conserva hasta nuestros días, aparece en la lengua francesa alrededor de 1475. Un claro ejemplo de este uso está en los Pensées de Pascal, cuando establece como principio epistemológico que se debe desconfiar de toda historia que no haya sido escrita por aquellos que fueron contemporáneos a los hechos que se narran. Sin embargo, durante el siglo XIX, primero en Francia y luego en el resto de Europa, se consolida otra forma de entender la contemporaneidad. Lo contemporáneo va a cualificar ahora al presente. Es decir, contemporáneos son aquellos que comparten el presente posrevolucionario. Contemporáneo ya no alude solamente a una mera sincronización temporal, compartir el mismo tiempo, sino que la sincronización se acota al presente de las generaciones vivas que habitaban Europa y Estados Unidos luego de la Revolución Francesa. El siglo XIX francés, porque la palabra contemporáneo designando el presente nace en Francia, establece contemporáneo al marcar la revolución como una barrera entre su propio presente y lo que denominó antiguo régimen. La expresión ancien régime, conocida por los revolucionarios franceses y popularizada por Tocqueville y Taine, designa el régimen feudal, pasado que para ellos era muy próximo en el tiempo, pero que ambos consideran ya idos totalmente. Para Tocqueville, el solo hecho de acuñar dicho nombre abre un abismo entre el pasado prerrevolucionario y su futuro. Así dice Tocqueville:
Los franceses hicieron en 1789 el más grande esfuerzo que haya sido hecho por un pueblo para desgarrar su historia en dos partes, por decirlo de alguna manera, y abrir un abismo entre su pasado y su futuro. El periodo contemporáneo es ese novísimo presente que comparten los europeos que viven luego de la Revolución Francesa. No voy a hacer, Tocqueville también rescata esta idea y en 1856 escribe: me pareció que la forma apropiada de estudiar la Revolución era olvidar por un momento la Francia que tenemos ante nosotros para examinar en su tumba la Francia que se ha ido. La Francia que Tocqueville tiene ante sí pertenece a un presente que se experimenta como totalmente distinto del pasado. Pensemos que han pasado solamente 60 años. Es un presente que se distingue de su pasado como lo vivo de lo muerto. El presente contemporáneo es compartido por los vivos que miran a los muertos en la tumba del pasado. Ese pasado ya ido y muerto es el pasado feudal del antiguo régimen, que, dice Tocqueville, está muy distinto en años de no está muy distinto en años de nuestros ojos, pero la revolución lo oculta. Esta idea de novedad... son 15. Bueno, la idea que trato de desarrollar y que está en Tocqueville y Taine es precisamente que los posrevolucionarios viven un presente como lo diferente e ido totalmente de un pasado que es lo muerto. Ahora bien, Francia primero y Europa después, es decir, lo que a partir de 1890 iba a ser denominado como Occidente, comienzan a constituirse en el estándar temporal a partir del cual se empiezan a medir el resto de las naciones. Diferentes elementos confluyen para que los europeos del siglo XIX experimentaran su presente como contemporáneo. En primer lugar, el tiempo se asume como universal, es decir, se concibe que todo el mundo está atravesado por un único esquema cronológico que a su vez es lineal. Esta idea de universalidad cronológica está disponible a partir del siglo XVIII, cuando Newton define el tiempo como tiempo absoluto, como el único verdadero y matemático. Sin embargo, la otra diapositiva, si nosotros vemos este cuadro que indica el mundo europeo de la Edad Media, vemos que conviven el mundo, es decir, hay una duración judía, una duración árabe musulmana, una duración griega, una duración latina. Es decir, el tiempo, lo que se conoce como tiempo universal, no abarcaba a todos los pueblos y a todas las comunidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El presente contemporáneo que el siglo XIX experimenta como época supone un tiempo universal que, a diferencia de la Edad Media, es incompatible con la coexistencia de otras posibles formas temporales. El presente contemporáneo se transforma en el ahora de un único marco temporal en el que todos los acontecimientos adquieren una posición. ¿Cuándo ocurre esto? Esta idea se concreta en 1884, cuando se realiza en Washington, D.C., The International Meridian Conference, a la que asistieron 41 delegados de 24 naciones. El mundo geográfico, el planeta, es dividido en 24 zonas temporales. Se declaró a Greenwich, Inglaterra, el primer meridiano.
Entre los muchos principios se estableció que era deseable adoptar un único meridiano mundial para reemplazar a los muchos a los muchos que existen. Por supuesto que Francia no aceptó que Inglaterra tuviese el meridiano cero durante muchos años. Tuvo su propio tiempo, pero no llegaban en horario en ningún lugar, y de a poco comenzó a regir esto que nos rige aún hoy actualmente con la cronología que yo marqué, que es una cronología totalmente cristiana. Bueno, me salteo todo esto y lo que quería marcar era que, sin embargo, si tomamos la matriz temporal lineal universal, no todos los que coexisten o viven simultáneamente a los europeos en el siglo XIX son sus contemporáneos. La contemporaneidad se delimita no solo en relación al continuo temporal según el antes y el después, o sea, el pasado y el futuro al introducir una línea, sino que también se discrimina en el mismo presente. No todo lo coetáneo es contemporáneo, no todos comparten el mismo presente. ¿Quiénes son los contemporáneos? Los contemporáneos son los que habitan en el Estado moderno. El Estado moderno se transforma en norma política que permite discriminar a los otros que no viven bajo las mismas normas políticas, es decir, los primitivos. Pero también el Estado moderno permite discriminar retrospectivamente. El pasado pertenece a los muertos que han contribuido a alcanzar al Estado moderno. Por eso hay sociedades o mundos sin historia. El Estado moderno se transforma en el referente normativo que distingue en el siglo XIX a los contemporáneos de los otros. Al estar todos comprendidos en una única matriz universal y lineal, la posición que se ocupa en el espectro es concebida en términos de distancia. Los otros están más o menos atrasados, de rest, en relación al moderno estado contemporáneo, de West. Esta idea de distancia temporal, iba a hacer algunas citas en relación a un historiador japonés, pero bueno, salteo esta parte. La noción de distancia temporal, estar atrasado o vivir en una fase anterior, solo es posible dentro de esta matriz temporal normativa. La distancia temporal cuantitativa, estar distante o cerca del tiempo, y la distancia temporal cualitativa son solo posibles dentro de este esquema temporal universal que introduce la norma. No nos olvidemos que tanto la historia como la antropología surgen en el siglo XIX, una que tiene como objeto de estudio a los otros contemporáneos, a los occidentales, al de West, que estudia a los primitivos, y la otra que estudia a los muertos del pasado, es decir, estableciendo una distancia diacrónica. Ya voy a las conclusiones. Ahora bien, ¿cómo esta herramienta, este concepto de políticas del tiempo, ayuda a visorar no las soluciones, pero al menos los problemas que aparecen cuando nuestros conceptos son puestos al límite? ¿Qué mundo construye y qué otros quedan afuera cuando el Estado moderno occidental se transforma en la norma que permite clasificar quiénes están atrasados, quiénes son los objetos de estudio? El Estado moderno occidental se concibe fundamentalmente como laico y racional,
habitados por ciudadanos que son sus agentes o sujetos políticos. Las ciencias sociales y humanas son todas hijas del siglo XIX. La economía, la sociología, la historia, la psicología, la antropología, el psicoanálisis. Todas nacieron en un tiempo secularizado, laico, racional. Todas estas disciplinas presuponen la racionalidad como forma de conocimiento. Las emociones las confunden. El objeto, para ser objetivo, tiene que estar alejado en el tiempo. Lo sagrado, lo religioso, es devaluado a la categoría de primitivo o de mito. No olvidemos que Occidente piensa lo sagrado a partir de religiones monoteístas. El ciudadano y el científico son seculares. Los pueblos originarios, los mapuches, los aymá, los tucano, los aguá, aún siendo coetáneos, aún siendo nuestros contemporáneos, viven y aún viviendo en el presente, son clasificados como pertenecientes a la historia natural. Ahí vemos una foto de la sección de la historia natural del Museo de La Plata, donde se exhiben los restos de los mapuches. No sé si existía una sección de antropología e historia natural en el museo que se incendió en Río de Janeiro. Ellos son los primitivos. Ahora bien, ¿cómo incorporar, la próxima por favor, cómo incorporar un tiempo secular y que se comprime, que está en ese en esa diapositiva simbolizada por Sofía y que se acelera, con tiempos espacializados y territorializados, como en la segunda de nuestros contemporáneos, los pueblos originarios? La vergüenza de mi amigo politólogo nace de la imposibilidad de practicar una ciencia social que desde su nacimiento descalifica al otro como primitivo. Lo religioso debe separarse del cientista social, igual que lo afectivo y lo emocional. No poseemos categorías, y esto es el límite y con lo que quiero terminar, señalando la limitación de las categorías que nos permitan dar cuenta de un otro en donde la emoción es principal, donde también lo que nosotros definimos como lo religioso o lo sagrado es separado del ámbito de la racionalidad científica. Y de qué modo también nos cuesta darnos cuenta o dar cuenta o explicar fenómenos de nuestro presente político en donde grandes pueblos contemporáneos basados en una religiosidad que el otro día hablaba con un colega, evangélica en el caso el evangelismo, en el caso brasilero, católico en el caso argentino, dan soporte y pelean dentro de un espacio político que nosotros lo queremos laico y que sin embargo no lo es. Nada más.